Bienvenidos a tu canal Advocatus Bolivia de Invictus Corporation. La doctora María Elena Tart nos habla de la interpretación plural de derechos desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Me toca desarrollar el tema de la interpretación plural de derechos desde la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. Y creo importante porque la reflexión desde el caso boliviano pues nos va a llevar a conclusiones importantes en este tema que se ha discutido tanto en estos diálogos académicos, el activismo judicial. Y vamos a entender al activismo judicial desde nuestro modelo constitucional, desde las luces y sombras de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano. Por lo tanto, como diría mi amigo Diego López, él es un gran constitucionalista colombiano, los latinoamericanos tenemos la costumbre de copiar todas las instituciones jurídicas sin entender nuestro modelo constitucional. Por lo tanto, cuando hablamos de activismo judicial, la propuesta de este diálogo académico es precisamente entender nuestro modelo constitucional. Un modelo constitucional tal cual vamos a tratar de sintetizar lo que es altamente garantista. Por eso es que para demostrar este activismo judicial y la importancia en los derechos fundamentales, voy a invocar en este pequeño diálogo, en este mapa inicial de navegación a la acción popular. Y vamos a ver cómo desde las interpretaciones del Tribunal Constitucional, progresistas en muchos casos y también restrictivas, como vamos a ver, pues vamos a ver cómo la materialización de nuestro modelo constitucional tiene un sentido a través de un activismo judicial que no es un activismo judicial arbitrario, sino responde a las propias pautas constitucionalizadas de interpretación. Por lo tanto, no temamos un activismo judicial. Como vamos a ver en nuestras conclusiones, lo importante es exigir a ese activismo judicial cumplir con las pautas constitucionalizadas de interpretación precisamente para consolidar ese fin esencial del Estado plurinacional de Bolivia, que es el vivir bien. Desde esta lógica empiezo mi argumentación con ubicar a nuestro modelo constitucional en un primer gran peldaño, la visión de los nuevos constitucionalismos dialógicos latinoamericanos. Aquí es importante entender que hay una diferencia sustancial entre los neoconstitucionalismos y los nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Primer punto esencial. Y para explicar los nuevos constitucionalismos dialógicos latinoamericanos, por supuesto, voy a invocar a mis dos maestros, Rubén Martínez Dalmau, Roberto Viciano, pero no nos olvidemos también de otras visiones. Y voy a invocar a Raquel Irigoyen con la visión de todo el pluralismo jurídico de tipo igualitario, que lo vamos a ver enseguida. Y también es importante ver que la Academia Boliviana también tiene teoría constitucional. Y voy a invocar a una de las grandes mujeres académicas bolivianas, como es Gabriela Sauma. Y vamos a ver cómo desde toda esta concepción, lo primero que vamos a desarrollar es la visión de los nuevos constitucionalismos dialógicos latinoamericanos, pero además vamos a ver, tal cual lo estableció la sentencia 487, quebrada 2013, la visión de un constitucionalismo plurinacional
plurinacional, comunitario y descolonizador, desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo tanto, cuando vemos todos estos elementos, el primer concepto esencial con el cual vamos a partir fue el proceso constituyente que dio origen, un proceso plural que dio origen a la Constitución Democrática de 2009, un primer hito para construir teóricamente la visión no de los neoconstitucionalismos con construcción eurocéntrica, sino la visión latinoamericana de teoría constitucional. El problema de Europa parte precisamente con un fortalecimiento de derechos después de la Segunda Guerra Mundial, un fortalecimiento de derechos civiles y políticos. Latinoamérica tiene una realidad distinta, porque al margen del fortalecimiento de derechos civiles y políticos, el problema de Latinoamérica, tierra y territorio, pueblos indígenas, diversidad cultural. Por lo tanto, cuando empecemos a hablar de la interpretación plural de derechos en este contexto del constitucionalismo latinoamericano, pues la primera idea esencial es precisamente entender esta diversidad cultural. Y por tanto, no podemos mirar solo el proceso constituyente, que además tuvo un carácter plural, sin una inclusión de los pueblos indígenas y sin entender el proceso de lo que la teoría ha llamado el giro decolonial, que cuestiona profundamente los cimientos de sociedades que parten además desde una visión de una epistemología absolutamente eurocéntrica. Por lo tanto, y la teoría constitucional boliviana invita a pensar no desde lógicas eurocéntricas, sino desde Latinoamérica, desde el Estado plurinacional de Bolivia. Y esta es la mayor invitación especialmente para un tribunal constitucional plurinacional que deberá realizar construcciones de derechos bajo enfoques interculturales, como vamos a ver, pero dentro de esta lógica de los nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Y entonces aquí viene todo el aporte, por ejemplo, de Raquel Irigoyen Fajardo. De nada sirve entender nuestro proceso constituyente si no lo miramos desde otra lógica esencial que nos plantea nuestra Constitución Democrática de 2009. El pluralismo jurídico de tipo igualitario, que como vamos a ver enseguida, tiene un fundamento esencial especialmente, o por lo menos debe tener un fundamento esencial especialmente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y por lo tanto, a partir de estos conceptos, entendiendo el carácter plurinacional del Estado, entendiendo la interculturalidad, entendiendo el giro decolonial, pues vamos a llegar a un concepto esencial que desde la teoría constitucional boliviana debemos manejar, que es lo que se llama los modelos polifónicos de justicia constitucional, que van a implicar una ruptura profunda en el tema del control de constitucionalidad de matriz eurocéntrica, especialmente a partir de esta visión de un pluralismo jurídico de tipo igualitario, una plurinacionalidad y una interculturalidad. ¿Y qué mejor forma de explicar toda esta parte teórica de los modelos polifónicos de justicia constitucional a través de una herramienta esencial, un gran potencial en nuestro modelo constitucional como es la acción popular? Y a partir de la acción popular vamos a entender este activismo judicial y vamos a entender por qué debemos desarrollar una interpretación plural de derechos y
por qué es tan importante combinar la teoría, especialmente con criterios de pluralismo jurídico de tipo igualitario, pero además vamos a entender cuán importante es la técnica del control de convencionalidad, pero un control de convencionalidad con enfoque intercultural y sujeto siempre a pautas constitucionalizadas de interpretación para evitar decisiones arbitrarias. Por lo tanto, por eso es que en estos pocos minutos de diálogo académico invoco a la acción popular desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y cuando la propuesta desde teoría constitucional boliviana plantea un modelo polifónico de justicia constitucional, pues aquí viene toda la lógica de los modelos dialógicos de justicia constitucional. ¿Por qué modelos polifónicos? ¿Y qué incidencia van a tener en la construcción plural de los derechos? Y aquí viene la primera incidencia. Porque las líneas jurisprudenciales, y ayer o antes de ayer el doctor Boris Arias nos preguntaba, ¿es el Tribunal Constitucional el último guardián de la Constitución? Pues desde esta visión de teoría constitucional, lo primero que debemos reflexionar es esta visión de los modelos polifónicos de justicia constitucional. ¿Por qué polifónicos? Porque lo primero que cambian son los métodos del derecho. Y entonces, aquí tiene sentido toda la doctrina del giro decolonial, que plantea una construcción de derechos a partir de ¿quiénes? A partir de los históricamente oprimidos. ¿Quiénes son en el Estado plurinacional de Bolivia los históricamente oprimidos? Los pueblos indígenas. La voz de las mujeres indígenas. Por lo tanto, la construcción de la jurisprudencia ya no debe partir de una jurisprudencia de escritorio, de un método basado en la venda de la diosa Temis que solamente mira la igualdad formal y aplica el método de la subsunción. En estos modelos, y este es el desafío para el Tribunal Constitucional Plurinacional, los métodos del derecho cambian. ¿Qué tenemos que buscar? Métodos que precisamente hagan que se construya la jurisprudencia desde la voz de los históricamente oprimidos. Y por lo tanto, a partir de esto, quiero resaltar métodos esenciales en un Estado constitucional plurinacional de derecho, como es el caso o debe ser el caso boliviano. Por ejemplo, el potencial de los amicus curiae. Los amicus curiae, los amigos del tribunal, son herramientas de control de legitimidad de las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Quiénes pueden presentar un amicus curiae? La academia. Cualquier sector que va a generar una dinámica y una progresividad en los derechos. Por lo tanto, para que las líneas jurisprudenciales, como las vamos a analizar en la última parte de estos diálogos, no se han construido solamente desde Sucre y en el escritorio de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, pues la ciudadanía tiene en estos modelos herramientas esenciales como los amigos del tribunal. Las audiencias públicas. Las audiencias públicas son herramientas esenciales precisamente para evitar las regresividades que enseguida vamos a ver en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo tanto, si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional es el último y máximo en el ámbito interno garante de los derechos fundamentales, no es menos cierto que esta no es una actividad arbitraria. Por lo tanto, desde los modelos polifónicos de justicia constitucional, estas herramientas como los amicus curiae, las audiencias públicas, las veedurías ciudadanas, son herramientas esenciales.
Y aquí viene otra lógica que en 10 años de vigencia de la Constitución jamás ha sido aplicada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Un nuevo desafío, los llamados diálogos interjurisdiccionales e interculturales, que van a plasmar este modelo dialógico de justicia constitucional en temas de pueblos indígenas. No tiene que ser el pueblo indígena, la nación o pueblo indígena, la que vaya al Tribunal Constitucional Plurinacional a Sucre. Debe ser el Tribunal Constitucional el que vaya a la comunidad y genere esos diálogos interjurisdiccionales. Además, en esta lógica de la transdisciplinariedad, por eso entendemos la antropología jurídica y vemos aquí como una ponderación intercultural. Ya vemos toda la teoría que nos ha desarrollado el profesor Robert Alexi desde un contexto europeo. En el ámbito interno, nosotros desarrollamos, además, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe desarrollar una ponderación, pero una ponderación intercultural de derechos a través de métodos distintos, como son, por ejemplo, los diálogos interjurisdiccionales. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sarayaku versus Ecuador, nos dio el primer ejemplo en virtud del cual, más allá de las audiencias que se desarrollaron en San José de Costa Rica, fue la primera vez que las magistradas y magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2012, fueron al pueblo indígena de Sarayaku. Desarrollaron esta visión de los diálogos interculturales, que además va a superar toda una lógica vertical del control de constitucionalidad en aras de la implementación de un modelo polifónico de justicia constitucional. Por lo tanto, estos modelos polifónicos de justicia constitucional plantean un gran reto: cambio en los métodos del derecho. El segundo gran reto de estos modelos polifónicos, que además los vamos a aplicar a la acción popular, como enseguida vamos a ver, es precisamente la instauración de procedimientos constitucionales de carácter intercultural. Y vamos a ver que uno de los graves problemas del constitucionalismo latinoamericano y boliviano particularmente es esa visión extremadamente ritualista, formalista del derecho procesal constitucional. ¿De qué descolonización estamos hablando? Sí, hay casos a través de las autorrestricciones jurisprudenciales, como las vamos a ver, que el acceso a la justicia constitucional está llena de obstáculos de orden formal y de ritualismos extremos. Por lo tanto, esta visión desde la teoría constitucional boliviana plantea superar estos formalismos extremos y generar verdaderos procesos constitucionales interculturales. Y aquí viene un elemento esencial. Aquí podemos entender para qué necesitamos procedimientos constitucionales interculturales. Una de las razones esenciales es materializar ese principio que en abstracto nos suena también, el vivir bien, el summa camaña. Pues vamos a ver cómo este principio ético-moral desde la Constitución boliviana se puede materializar a través de ¿qué? A través de un activismo judicial que solo se va a poder dar en el marco de procedimientos constitucionales interculturales. Y para este efecto, por eso les digo, ¿cómo vamos a estudiar el activismo judicial? Cada estado tiene un modelo constitucional específico. Lo debemos ver desde nuestro modelo constitucional. Y el activismo judicial tiene una razón importantísima en el Estado plurinacional de Bolivia. Porque no nos olvidemos que la Constitución de 2009 plantea en el artículo 109, parágrafo primero, los tres grandes principios estructura de nuestro modelo constitucional. El principio de igual jerarquía de derechos,
el principio de aplicación directa de derechos y el principio de directa justiciabilidad. Pero aquí hay un elemento esencial, porque si analizamos el activismo judicial solo desde una visión individualista de derechos, por supuesto que nunca vamos a contextualizar nuestro modelo. El gran cambio constitucional está precisamente en la igualdad jerárquica, la ruptura de la teoría generacional de derechos de corte eurocéntrico. Y por eso es que nuestro modelo constitucional en derechos fundamentales ha superado la visión antropocéntrica de derechos a partir de una visión biocéntrica de derechos. Por eso es que la madre tierra, y ya no hablamos de derechos medioambientales, la construcción eurocéntrica de derechos medioambientales entiende a la naturaleza como objeto de protección del derecho. En cambio, el paradigma biocéntrico de derecho, a partir además de las diversas cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, entiende a la madre tierra como titular de derechos, ya no objeto de derechos. No solo la madre tierra, sino todo ser sintiente es titular de derechos. Los derechos de los animales, por ejemplo, ya no son objeto de derechos, son titulares de derechos desde la ruptura de nuestro modelo constitucional. Entonces aquí viene la reflexión. Si tenemos un modelo constitucional que cambia el paradigma, ¿cómo vamos a tener o cómo vamos a cuestionar un activismo judicial, o vamos a decir que no puede haber un activismo judicial cuando estamos en un proceso de construcción del derecho, entendiendo nuestro modelo constitucional? Y entonces aquí viene la gran consecuencia, y por eso he traído hoy a colación la acción popular. La acción popular es una de las herramientas de directa justiciabilidad que va a potenciar ese rol de un activismo judicial, pero no un activismo judicial con la lógica binaria de conceder o de negar la tutela, sino de generar el equilibrio, la armonía, esa que manda el summa camaña o el vivir bien, que no es lírica constitucional, es lírica que debe materializarse en las interpretaciones plurales de un tribunal constitucional plurinacional. Por lo tanto, la acción popular no puede tener pues la misma lógica ritualista, y esta es la gran crítica al Tribunal Constitucional Plurinacional, como la vamos a ver. Porque si la academia no es crítica, especialmente en jurisprudencia, nunca vamos a avanzar en derechos. Por eso es tan importante, como vamos a ver los avances, sí, del tribunal, porque vamos a ver que hay sentencias bastante progresivas. Pero también vamos a ver que esta lógica del cambio de paradigma no llega a todas las salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo tanto, es importante a partir de estos eventos, pues desarrollar este tema, sí, entender otros modelos, pero entender el activismo judicial desde nuestro modelo constitucional. Sí podemos generar teoría constitucional boliviana, sí debemos generar teoría constitucional boliviana. Por lo tanto, la acción popular, y ahora sí, con toda esta visión en virtud de la cual esta es una herramienta potente desde nuestro modelo constitucional, ha tenido y tiene luces y sombras en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entre muchas otras razones, ¿por qué? Porque todavía pervive una cultura constitucional monocultural. Lo que decía ayer Roberto Gargarella, cierto en el caso boliviano, una constitución altamente garantista, con derechos que incluso rompen la teoría generacional de derechos, y una estructura orgánica todavía monocultural que se refleja especialmente en las famosas autorrestricciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Plurinacional, que hace que se deniegue la tutela
tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática, tema gravísimo en el Estado Plurinacional de Bolivia, porque al final las 5 acciones tutelares, por esta concepción extremadamente ritualista, contraria a nuestro modelo constitucional, genera denegatoria de justicia constitucional. Por lo tanto, vamos ahora a la acción popular y vamos a reflexionar un poco las líneas jurisprudenciales, reitero, con sus luces y con sus sombras. Una sentencia, en la segunda acción popular que se presentó después de la Constitución de 2009, la sentencia 1018/2011-R, se entiende como que es una sentencia moduladora de línea porque sigue una primera, pero que no desarrolló ampliamente, especialmente temas de orden procesal constitucional. Lo importante de esta sentencia es que ya le da un carácter amplio al ámbito de tutela de la acción popular, es decir, en esta acción popular tutela derechos colectivos, como por ejemplo los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, no como derechos individuales, sino como derechos colectivos. Y utiliza otro concepto que es el tema de derechos difusos. Primera observación a esta construcción de línea jurisprudencial. Nuevamente, el utilizar derechos difusos tiene una construcción eurocéntrica de teoría constitucional. Es importante que en la acción popular para este activismo judicial desarrollemos el cambio de paradigma, que además implica un cuestionamiento también al principio de universalidad, porque ahora hablamos de los consensos interculturales a través de interpretaciones con enfoque intercultural, que enseguida lo voy a ver también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se abre el espectro con la 1018/2011-R y se tutelan derechos colectivos y también derechos difusos. Con una primera aclaración crítica para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Si ustedes leen la sentencia 1018/2011, van a ver que toda la parte del precedente, es decir, la construcción de los fundamentos jurídicos, desarrolla una lógica muy extensa y basada en un informalismo para la acción popular. ¿Qué es lo que pasa con el Tribunal Constitucional? Tiene un problema de incongruencia interna con sus propias sentencias. Después de que lean todo el fundamento de la sentencia 1018/2011-R, van a llegar a la parte del análisis del caso concreto y van a ver que se deniega la tutela por falta de certeza jurídica o de argumentación, como vamos a ver, las autorrestricciones. Entonces, estas autorrestricciones son absolutamente contrarias a nuestro modelo constitucional y no denotan un activismo judicial acorde con nuestro mandato constitucional. Pero en la parte procesal constitucional, inicialmente tenemos esta sentencia. Otra sentencia muy importante en este análisis dinámico de línea jurisprudencial es la sentencia 487/2013, que desarrolla por primera vez, a partir de un ejercicio del control de convencionalidad. Estábamos cuestionando si es importante o no el control de convencionalidad. Es absolutamente esencial para la materialización de los derechos. Nuestra propia Constitución, bajo las pautas constitucionalizadas, desarrolla el tema del control de convencionalidad. Y para el tema de pueblos indígenas es esencial y ha sido esencial en este país el control de convencionalidad, porque de lo contrario, como en este caso que se habla el tema, que se reconoce el tema del derecho a la consulta previa, no hubiera sido posible si no es a través de una construcción conforme al bloque de constitucionalidad. O el caso de la sentencia 6/2016, que por primera vez en el Estado Plurinacional de Bolivia
se ejerce control de convencionalidad y se aplica el artículo 1 del convenio 169 de la OIT y se declara el derecho a la autoidentificación de los pueblos indígenas. ¿Cómo? A través de un activismo, sí, acorde con pautas constitucionalizadas de interpretación desde el ejercicio del control de convencionalidad. Por lo tanto, nuestro modelo es absolutamente armónico con una visión de control de convencionalidad conforme, este no es un control arbitrario, sino conforme a pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos. Por lo tanto, este es el primer hito jurisprudencial, la 1018-2011-R. Tenemos esta otra sentencia de la consulta previa, pero tenemos una tercera jurisprudencia importante en este primer análisis de progresividad, que es la sentencia 778-2014. Esta es una sentencia que nos propone cambios epistémicos profundos, porque es la primera vez que se cambia el modelo de sentencia constitucional, pero además se aplican figuras importantes, como por ejemplo la figura de la reconducción procesal. Este es el activismo judicial. Cuando un pueblo indígena presenta una petición de tutela, por ejemplo, a través de un amparo constitucional, ¿qué tiene que hacer un tribunal constitucional activo? No denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo. Lo que tiene que hacer es utilizar lo que se llama la técnica de la reconducción procesal, que está en la sentencia 778-2014, que tiene el estándar jurisprudencial más alto en este tema. Y aquí viene otro tema, una sentencia realmente de exportación que la quiero señalar en Acción Popular. Esta sentencia nos va a demostrar la importancia de un activismo judicial en nuestro modelo constitucional. Y es la sentencia 707-2018 de la Sala Segunda. Esta es una acción popular que, como vamos a ver enseguida en el problema jurídico que plantea, nos enseña cómo el juez es un verdadero activista judicial, pero cómo a través de este mecanismo potencial puede un juez, por ejemplo, incidir en políticas públicas vinculadas a derechos humanos. Y cómo este activismo judicial además tiene que tener mecanismos de control a partir de lo que son las pautas constitucionalizadas de interpretación. Justamente este caso, la sentencia 707-2018 de la Sala Segunda, se generó en la ciudad de Tarija, a partir de la cual vean cómo aquí hablamos de derechos difusos, por ejemplo, derechos de usuarias, usuarios, consumidoras, consumidores. Y el Sindicato de Transportes en Tarija decidió alzar el precio del transporte urbano, lo que generó que se active la acción popular. Esta acción popular, en base a la construcción del modelo constitucional vigente, primero estableció que los derechos de usuarias, usuarios, consumidoras, consumidores son derechos no individuales, sino son derechos de naturaleza difusa. Y a partir de ello, no nos interesa además solamente la concesión de tutela, sino la modulación de los efectos que realizó el Tribunal Constitucional, porque aquí vemos cómo este activismo judicial puede incidir en políticas públicas desde el punto de vista del vivir bien o el summa camaña. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional Plurinacional? Introdujo varios elementos importantes que hay que analizar. No solo concedió la tutela, porque debo decir que la acción popular tiene dos facetas. Tiene una faceta preventiva y tiene una faceta reparadora. Pero en ambas facetas, desde nuestro modelo constitucional y desde el activismo judicial, la acción popular tiene una finalidad restauradora. ¿Restauradora de qué? Del equilibrio. Y aquí viene, Rogelio nos explicaba toda la doctrina de reparación integral de daños. Aquí vemos cómo vamos a aplicar la doctrina de reparación integral de daños, pero a partir de un enfoque intercultural. Y eso es lo que hace la acción popular en esta sentencia
sentencia que les señalo. No solo concedió la tutela porque el alza de precios arbitrarios del transporte público en Tarija afectaba los derechos de las usuarios de este servicio público, sino que además estableció medidas de restauración, y aquí sí se ve esa visión del constitucionalismo dialógico. Es el propio Tribunal Constitucional el que genera diálogos entre ¿quiénes? Entre las autoridades públicas y la sociedad civil a partir de la modulación de su sentencia. Pero además aplica una medida desde la doctrina de reparación integral, aplica una medida muy interesante de restauración. Establece que durante un día, contados 5 días desde la notificación con la sentencia, se establecerá un transporte gratuito para todas las ciudadanas y ciudadanos como medida de reparación de daños. Hay muchas sentencias, y aquí hago un paréntesis en la doctrina de reparación integral de daños, porque si hay otra sentencia también que hay que resaltarla y que es aplicable a todas las acciones tutelares, es la sentencia 19/2018, también de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional. Es la primera vez que esta sentencia aplica toda la doctrina de reparación integral de daños y especialmente incluye lo que se llaman las medidas de rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Por lo tanto, en el marco de estas garantías de no repetición, la sentencia 707/2018, también de la Sala Segunda, precisamente establece un mecanismo de reparación para el ciudadano con un día gratuito de transporte público. Pero además esta sentencia incorpora otro elemento, que es otro elemento de crítica en esta visión del activismo judicial, porque establece uno de los grandes problemas en el Estado plurinacional de Bolivia, es la supervisión de los fallos y el cumplimiento de los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo tanto, esta sentencia no solo ordena generar un diálogo entre autoridades públicas y la sociedad civil para garantizar derechos de usuarias y usuarios al transporte público, sino por primera vez en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional se incorpora un mecanismo de supervisión, pero no a través del recurso de queja, sino supervisión de oficio. Ese es el activismo judicial. ¿Quién tiene que supervisar de acuerdo a esta sentencia en primera instancia? Las salas constitucionales, y además deben remitir informes periódicos a la sala que emitió la sentencia constitucional plurinacional. Por lo tanto, vean cómo el tema de los derechos, especialmente colectivos, y estos derechos como los derechos de la madre tierra, etcétera, tienen una protección especial a través de la acción popular y de ese activismo judicial. ¿Cuál es el problema? Ahora viene también una profunda crítica al Tribunal Constitucional, una crítica muy constructiva para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Una de las sentencias, desde mi visión, más progresistas del Tribunal Constitucional Plurinacional es la sentencia 2233/2013. Fue la primera vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional asumió lo que se llama la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, que tiene mucho que ver con la sentencia 110/2010-R, que desarrolló la doctrina del bloque de constitucionalidad. ¿Cuáles son los sustentos de derecho internacional de los derechos humanos de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto? Primero, el principio de progresividad y el de prohibición de regresividad. Si el Estado boliviano reconoce un derecho a través de una ley, a través de una política pública o a través de su jurisprudencia, en el futuro no puede retroceder. Y este es el límite, esta es la garantía ciudadana y el límite para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Puede cambiar el Tribunal Constitucional
Constitucional su jurisprudencia, sí, pero no puede cambiar para retroceder en derecho, porque si retrocede en derecho puede generar responsabilidad internacional para el Estado, porque el Estado se ha comprometido, como nos decía Rogelio, a respetar y garantizar los derechos bajo el principio de la pacta sunt servanda, es decir, de buena fe. ¿Y cuál es la crítica al Tribunal Constitucional Plurinacional? Que tenemos sentencias altamente garantistas, como en el caso de la sentencia 707, quebrado 2018. El problema es que el Tribunal Constitucional retrocede en su jurisprudencia, cambia jurisprudencia sin que se sigan las pautas constitucionalizadas de interpretación. Por lo tanto, y con esto concluyo esta reflexión académica, tenemos un modelo constitucional altamente garantista. Tenemos un activismo judicial diseñado por el propio constituyente. El problema es que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe respetar los estándares más altos, debe construir derechos bajo pautas constitucionalizadas de interpretación. Solo cuando garanticemos esto y utilicemos además mecanismos ciudadanos como los amicus curiae, las veedurías ciudadanas, etc., pues esas líneas jurisprudenciales van a consolidar lo que dice el artículo 9 de nuestra Constitución, el fin del Estado plurinacional de Bolivia, el vivir bien. Muchas gracias por su atención. Amigos, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, deja tus comentarios, danos un like, suscríbete si no lo has hecho y lo más importante, comparte para que otras personas también puedan verlo. Se cuidan, chao.